identificado, porque a pesar de el resultado de la prueba, que fue buenísimo, hay 43 personas para la revisión, lo que me da a mí la idea de reforzar aún más, y no es una cosa que yo diga frecuentemente, pero este año sí lo he dicho, de tener la suerte de contar con un muy buen curso. Son personas que están realmente comprometidas, se nota en la participación en clase, en el interés que demuestran por las cosas y claramente en una instancia como esta que es, bueno, hay más personas en la sala, me dicen, o sea, mejor todavía. Me refuerza la idea de que estamos frente a una situación que a muchos profesores nos tenía preocupados, que era el hecho de tener, sobre todo post pandemia, alumnos que como que no se encontraban mucho en un ámbito universitario, pero yo me atrevo a decir que este curso está rompiendo esos esquemas. Y para no abundar en situaciones que son subjetivas, me voy a ir al objetivo. Estoy compartiendo pantalla, espero que se vea. Sí, profe, se ve. Ya, entonces vamos un poco antes de las preguntas a la estadística. Notas sobre 4, 108. Notas bajo 4, 3. O sea, eso para un profesor puede significar varias cosas. Me voy a poner en el vaso medio vacío primero. Claro, hay tantas preguntas dando vuelta en la facultad, producto de años y años y años de recopilación de preguntas que se saben la mayoría de ellas, cosa que me tranquiliza un poco que no es así, porque yo siempre cambio un poco el enunciado o cambio un poco el contenido, no en el fin de pillar a nadie, porque no tengo muchas maneras de preguntar cuál es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. La respuesta va a ser acetilcolina, pregúntelo como lo pregunte. Y no hay más de 3 o 4 formas de hacerlo, por lo tanto, es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero prefiero pensar en que fue una materia bien comprendida, bien explicada, y además que hubo espacio para hacer preguntas y respuestas. El promedio del curso fue excelente, un 5,5 es un muy buen promedio. La nota máxima, inédita, hacía 20 años que no teníamos un 7, un poco más tal vez, que no había un 7 en una prueba de fisiología. La nota mínima tampoco es así extrema, extrema, un 3,3, pero claramente las personas que están entre el 3 y el 4,9 tendrían que revisar un poco los conceptos, sobre todo para la prueba integrativa. Y bueno, entre un 1 y un 1,9 no hubo nadie, entre un 2 y un 2,9 tampoco hubo nadie, entre 3 y 3,9 tres personas, lo que representa el 2,7% del curso, entre 4 y 4,9, 26, lo cual es un número menor a la que hay entre 5 y 5,9, que fueron 38, y curiosamente el 38,7% del curso, y que fue el grupo más mayoritario, estuvo entre 6 y 6,9, habiendo un 7. ¿Mm? Por lo tanto, la curva, la campana de Gauss famosa se desplazó hacia la derecha bastante positivamente. ¿Mm? Eh, Qué bueno por ustedes que aprendieron y bueno, tengo tal vez la satisfacción interna de haber explicado lo mejor posible la materia. Vamos a las preguntas. La pregunta uno, la alternativa correcta es la 2. Les recuerdo que uno es A, 2 es B, 3 es C, 4 es D. Acá el tema, voy a referirme solamente a las alternativas como A, B, C y D. Dice en un corte representativo del tubo digestivo podemos evidenciar diferentes estructuras o capas. Estas son de afuera hacia adentro y la alternativa correcta era la 2, la B, serosa, que envuelve todo el órgano, musculatura lisa longitudinal, plexo mientérico, músculo liso circular, plexo submucoso y mucosa. Alguien me preguntó en la prueba y claramente eso refleja un nivel de estudio correcto. Me dijo, bueno, no está la muscular de la mucosa, que debería haber estado antes de la mucosa. Sí, claro, sí, debería, pero no importa, me la salté.
pero el orden es ese. No estaba dado en las otras alternativas. La pregunta número 2 señalaba: las hormonas gastrointestinales se liberan en respuesta a diversos estímulos y tienen acción a diferentes sectores del sistema digestivo y sus glándulas anexas. Eso es un hecho, habíamos hablado. Esta no es una pregunta muy fácil como refleja el comentario es un conocimiento que obviamente por el alto grado de respuestas positivas que hubo entra a considerarse estadísticamente como fácil, pero no necesariamente lo es porque estábamos hablando de los estímulos, las acciones y evidentemente sus efectos a distancia. Respecto de las acciones ahora de secretina y colecistoquinina, más encima la pregunta llevaba a las dos hormonas. Se puede señalar que la alternativa correcta es la C. Dice: la secretina tiene un efecto hidrolático sobre la secreción pancreática. Dijimos que había un feedback negativo, que teníamos como necesidad que tamponer el ácido clorhídrico, que era el principal estimulador de la secretina, y que en respuesta a ello el páncreas producía una secreción muy concentrada en bicarbonato. Y mientras que la colecistoquinina tiene un efecto embólico, claro, es la otra parte que falta a la secreción pancreática, que es el aporte de enzimas digestivas, eh, que son muy necesarias para complementar en conjunto con las enzimas duodenales la actividad digestiva propiamente tal. La pregunta número 3 dice: con relación al segmento duodenal, señale la alternativa falsa. La alternativa falsa era la C. Dice: reabsorbe sales biliares para neutralizarlas, perdón, para reutilizarlas en el... Sorry, voy a apagar el teléfono. Ya, me disculpo. Eh, El segmento duodenal reabsorbe las sales biliares para reutilizarlas en el hígado. Es importante no perder algo que le cuesta mucho al organismo sintetizar. Las sales biliares se sintetizan a partir de colesterol por un trabajo hepático que gasta harta energía. Por otra parte, vimos que el trabajo hepático no era simple, tenía múltiples actividades el hígado, por lo tanto, distraerlo para resintetizar algo que podría recuperarse es absurdo, es mejor recuperarlo. Y entonces el 90% más o menos de las sales biliares dijimos que se reabsorbía en el segmento correspondiente al ilion, no al duodeno, ahí está lo falso, y el 90% vuelve al hígado y el 10% se pierde por las heces fecales. Pero no es a nivel duodenal, sino que es a nivel del ilion, o sea, el último tercio del intestino delgado. La pregunta 4 fue un poquito más compleja, tuvo una dispersión mayor, aun cuando la alternativa correcta fue la que inclinó al 76,5% del curso, o sea, 85 personas. Dice: con relación a la fisiología digestiva se puede aseverar lo siguiente. La regulación motora y secretora depende de diversos factores, pero los estímulos fisiológicos dependen de la composición del alimento ingerido. Este es un concepto súper repetido por mí, pero es tremendamente importante. Eh, Aparte de que hay alimentos que un animal no puede consumir, las uvas, por ejemplo, los perros no son adecuadas, el chocolate tampoco. Es decir, en la medida que ustedes vayan avanzando en sus conocimientos hasta la clínica o la producción animal, se van a dar cuenta de muchas cosas que son naturales para uno, que a los animales además les gusta, pero que no les hacen bien, y otras que tienen mucha relación con cómo se va a llevar a cabo el proceso digestivo. Y claramente lo más diverso que hay es lo que nosotros consumimos. La cantidad de grasa, la cantidad de proteína, la cantidad de hidratos de carbono.
incluso cosas que no son alimentos, los alimentos procesados, cosa de ver la etiqueta de cualquier cuestión que comemos y nos damos cuenta que estamos consumiendo un montón de cosas anexas a lo que son los alimentos propiamente tal. Y obviamente la regulación que tiene que haber, no solamente para desechar lo que no debe ser absorbido, sino que para absorber lo correcto, depende de un juego nervioso y endocrino que regula exquisitamente el tema de la, la, la adecuada digestión y absorción. Y eso viene, la señal primaria es el alimento consumido. Si no hubiese esa diferenciación, todos los alimentos producirían la misma respuesta. Y eso es imposible porque todos requieren procesos diferentes de digestión y absorción. La pregunta número 5 decía el principal estímulo para la liberación de la hormona gastrina. También la mayoría del curso se inclinó por la B, que es la estimulación de receptores gástricos, principalmente por la presencia de proteínas en el alimento ingerido, a lo que se le denomina vía corta, por si alguien estudió complementariamente a la materia digestiva, porque la vía larga es la que representa la estimulación cefálica a través del vago. El recuerdo, sabor, olor, audición de la preparación de los alimentos también considera una liberación de gastrina, pero no es equivalente en términos de su cantidad con aquella que se produce a nivel gástrico en la etapa gástrica por la denominada vía corta, que son la presencia de proteínas. La pregunta número 6, si bien es cierto, la mayoría se inclinó por la letra D, que aquí corresponde a la 4, supera el 50% del curso. Y decía, la secretina sobre el hígado tiene como principal efecto la liberación de secreción ecbólica, no, porque eso es sobre el páncreas y es la acción de colecistoquinina. La liberación de secreción hidrolática, no, porque eso es sobre el páncreas y es agua y bicarbonato, pero es sobre el páncreas. Y yo estoy preguntando sobre el hígado. Una potente contracción de la vesícula biliar por su efecto colagogo, no, porque eso es la contracción de la vesícula biliar. Por lo tanto, ninguna de las alternativas señaladas era correcta. La pregunta número 7 tuvo solamente 3 personas que no votaron por la alternativa B. Es decir, el sistema nervioso autónomo es esencial en la regulación de la actividad secretoria y motora del sistema digestivo. Eso es de suyo cierto, incluso vimos los efectos que tenía la somatización del sistema nervioso sobre el sistema digestivo, muchas de las cosas que nos pasan mentalmente o de las aprensiones que tenemos, los efectos ansiosos, incluso las emociones repercuten en un funcionamiento diferente del sistema digestivo. Por lo tanto, estamos de acuerdo que el sistema nervioso no solamente es esencial, sino que además es influenciable en la regulación de la actividad secretoria y motora. Y de acuerdo a esta aseveración, la alternativa correcta era que el sistema nervioso parasimpático es el principal estimulador de la actividad motora del sistema digestivo. En la parte nerviosa sabemos que también tiene una regulación endocrina, por lo tanto el juego final del sistema digestivo es neuroendocrino. Pero como estaba preguntando por el sistema nervioso autónomo, es la porción parasimpática. La pregunta número 8, la alternativa correcta es la D, que acá corresponde a 4. Dice, el almacenamiento gástrico tiene mucha importancia en el cerdo, sumado a las características de la mucosa gástrica en esta especie. Permite la fermentación y absorción de ácidos grasos volátiles en el estómago del equino, que no bastan nutricionalmente, pero sí se produce. Se rige por la ley de Laplace para una esfera. Y todas las alternativas señaladas son correctas, que es la correcta. La pregunta número 9 dice, la hormona colecistoquinina es una importante mediadora de diferentes procesos en el sistema digestivo. Con ello podemos señalar que la respuesta correcta es la B, que también fue lo que estuvo de acuerdo casi la totalidad del curso. Es el más potente colagogo ya que contrae la vesícula biliar y relaja el esfínter de Oddi.
Cuando ustedes se van a hacer un examen al hígado para ver la integridad de sus vías biliares, normalmente les piden que vayan en ayunas y el médico o el TENS o quien sea le pasa una brebaje muy malo, digamos, para poder universalizar el concepto, que justamente tiene como objetivo descargar la colecistoquinina para que el médico pueda ver el trazado de las vías biliares en el examen. Eh, y obviamente ahí tiene que ver el juego completo de las vías biliares extrahepáticas, que normalmente son todas las que salen del hígado, más la vesícula biliar, y de la vesícula biliar en adelante el coledoco que lleva la bilis al duodeno y se regula por el esfínter de Oddi. La colecistoquinina es la que regula la contracción de la vesícula biliar y la apertura del esfínter de Oddi. Después cuando vean fisiopatología o clínica se van a dar cuenta que cuando un cálculo obstruye las vías biliares, claramente se convierte en un mecanismo en un mecanismo de freno a la descarga normal y el individuo empieza a intoxicarse porque aparte de ello la bilis excreta un montón de cosas que son tóxicas para el organismo. La pregunta número 10 dice: la regulación de la motilidad retículo-ruminal depende de... 105 personas contestaron eh, ninguna de las anteriores. Factores de la regulación de la motilidad retículo-ruminal no depende de factores de regulación neuroendocrino. Dijimos que el retículo rumen era absolutamente regulado por el nervio vago. La inervación de los nervios erectores, no, nada que ver, eso tenía que ver más con un distractor muy absurdo, ese muy lejano a la realidad, porque sabemos que los nervios erectores inervan el intestino, el segundo tercio y tercer tercio del intestino grueso. El sistema nervioso simpático no, es el parasimpático a través del nervio vago, por lo tanto ninguna de las alternativas era correcta. La pregunta número 10, no, perdón, me corrí una. La regulación de la... No, ahí me corrí. La pregunta número 10 la contestaron bien 77 personas y corresponde a la letra D. La 11 dice: el principal estimulador para la liberación de las hormonas gastrointestinales, secretina, colecistoquinina, gastrina, es respectivamente... Bueno, acá es catalogada como muy fácil, ayuda mucho la tabla, pero en definitiva lo que a mí me interesa no es si la pregunta es fácil o difícil, lo que me interesa en mi concepto es que ustedes sepan claramente de que hay un juego endocrino en la liberación y que cada uno de los factores endocrinos de las hormonas que intervienen tienen un principal estimulador. Y en el caso de la secretina es el ácido clorhídrico, en el caso de la colicistoquinina son las grasas y en el caso de la gastrina son las proteínas. Y eso está en ese orden: ácido clorhídrico, grasas y proteínas, en la alternativa C. La pregunta número 12 dice: la regulación del esfínter ileocecal es un mecanismo complejo, sin duda que lo es, que involucra diversas porciones del tracto gastrointestinal. Sí. De acuerdo a ello podemos señalar que, bueno, la alternativa correcta era la D. Aquí voy a leerlas todas porque es importante. Dice: la distensión e irritación a nivel del intestino grueso relaja el esfínter y favorece el vaciamiento. No, porque eso es a nivel del intestino delgado. Después decía: la presencia de gas en el ciego relaja el esfínter permitiendo el vaciamiento. No, la presencia de gas en el ciego genera un cierre del esfínter, por lo tanto dificulta el vaciamiento. ¿Depende exclusivamente de mecanismos endocrinos para su regulación? No, no depende de mecanismos endocrinos, depende de mecanismos neuroendocrinos, pero básicamente nerviosos a este nivel. Y la correcta era la de reflejo viscerosimpático. De otros órganos de la cavidad abdominal pueden mantener cerrado el esfínter. Sí, los dolores, y eso es lo que quería yo consolidar en el conocimiento, dolores provenientes de otros sectores, puede ser un dolor de ovario, puede ser un dolor de útero, puede ser un dolor de riñones, puede ser de la cápsula renal en general es la que duele, puede ser un dolor de una contaminación del peritoneo, es decir, muchos factores pueden provocar
dolor a nivel de la cavidad abdominal y eso puede mantener el esfínter iliocecal cerrado y por lo tanto generar una alteración en el tránsito. La pregunta número 13 dice: ¿los esfínteres anatómicos corresponden a un engrosamiento de la musculatura lisa del sistema digestivo? El esfínter de Oddi se encuentra en... Bueno, esa sí que era recontra fácil, porque además lo dije varias veces, a nivel del intestino delgado, en la ampolla de Vater, regulando la salida de bilis a duodeno, que es la alternativa D. Cuando ustedes tengan que hacer cirugía del intestino, y créanme que es más frecuente de lo que se piensan, porque hay cuerpos extraños, hay zonas de hipoxia, puede llegar a la necrosis, los animales se tragan objetos que no corresponden, son más bien traumáticos. Acuérdense siempre, operar el duodeno, perdón, operar el yeyuno y el ilion no es tan complicado. Estamos hablando de especies menores sobre todo, operar un caballo sería tremendamente difícil hacer cirugía abdominal en un equino. En términos generales estamos hablando de la clínica de perros y gatos, que no es poco frecuente el tener que intervenir el sistema digestivo quirúrgicamente. No hay una gran preocupación porque el yeyuno y el ilion son relativamente largos. Se puede hacer una resección de ciertas porciones porque es un sector que no tiene desembocadura de glándulas anexas ni tampoco tiene las características de un órgano endocrino propiamente tal. Pero diferente es el duodeno. El duodeno, primero que nada, regula el vaciamiento gástrico. En segundo lugar, tiene importante rol endocrino y en tercer lugar recibe a las glándulas anexas, al páncreas y al páncreas a través del conducto pancreático y al hígado a través del colédoco. Por lo tanto, es un área muy delicada y por eso yo hice la pregunta relacionada específicamente a la ampolla de váter, que en otros animales se llama distinto, pero cumple las mismas funciones. Recibe las secreciones de los órganos anexos y además tiene un rol endocrino importante. No es llegar y operar duodeno. La pregunta 14 dice: ¿la fase gástrica de la secreción del ácido clorhídrico se caracteriza por qué? Pregunta muy fácil, ya estaba incluso enunciada en una pregunta anterior. La hormona gastrina es la principal estimuladora del ácido clorhídrico en esta fase. La pregunta 15 dice: la denominada fase gástrica para la liberación de ácido clorhídrico depende de, otra vez la fase gástrica, pero vista desde otra forma, de la presencia de estímulos gástricos locales producida por la composición del alimento. Incluso podríamos haber hecho una consideración previa a eso. Depende también de estímulos provenientes de los órganos de los sentidos, ¿cierto? Pero básicamente es importante de que sepan que hay distintas fases, que son la primera, la fase cefálica, la segunda, la fase gástrica, y la tercera, que es la fase duodenal, que se convierte más bien en un mecanismo de freno a las secreciones habituales durante una comida. La pregunta 16 señala: la liberación de gastrina produce un incremento de la secreción de ácido clorhídrico y entre los factores que inhiben ahora a la gastrina se encuentran estímulos hormonales entéricos, claramente secretina, colecistoquinina. Si la pregunta hubiese sido más amplia, no factores hormonales, sino que en general habría que haber agregado el reflejo enterogástrico, ¿cierto? Pero preguntaba por estímulos hormonales entéricos. La pregunta número 17 dice: la estimulación del décimo par craneal o nervio vago produce múltiples efectos sobre el sistema digestivo y entre ellos podemos señalar que es determinante, la correcta era la B, es determinante en la regulación de la actividad motora del retículo y del rubro. Esa es la pregunta, o sea, la respuesta certera, digamos. La D, que está marcada por un número no menor de personas, en la pregunta 17, todas las alternativas son correctas. Y la verdad es que
no inhibe la liberación de gastrina el nervio vago, ¿no? Y es el reflejo enterogástrico, que es distinto. Lo que hace el nervio vago es estimular la producción de ácido clorhídrico y de gastrina. Y la C es fundamental en la regulación del pH, estimulando el páncreas para que produzca bicarbonato. Ese es un rol más bien endocrino que nervioso. La pregunta número 18 dice: el principal estímulo fisiológico para regular la velocidad de tránsito gastrointestinal y la cantidad de secreciones digestivas producidas, una vez más, la composición del alimento ingerido. ¿Por qué la puse ahí? Porque quería, la A era estímulos nerviosos, la C era la regulación mediada por el sistema nervioso simpático, cosa que no es así, y el trabajo de los esfínteres que dependen de la composición del alimento ingerido en el fondo, porque son los factores que van a regular los principios neuroendocrinos de regulación. Por lo tanto, se refuerza el concepto de la importancia que tiene el considerar el alimento ingerido. De hecho, el ser humano muchas veces incluso sabe antes de comer algo que no le va a hacer bien en la regulación. ¿Mm? Eh, Uno lo come igual por apetito, por lo que sea, ¿no? Pero que hay alimentos que sabemos que antes de comer pues, nos van a alterar un poco. Yo creo que la mayoría sí sabemos y sabemos cuáles son incluso. Pregunta número 19: la deglución es un mecanismo complejo. Sí que lo es. Eh, que divide en etapas voluntarias e involuntarias. La segunda fase de la deglución, que se llama fase faringia, se caracteriza por la alternativa correcta, era todas las alternativas señaladas son correctas, es involuntaria, sí. Interrumpe el acto respiratorio en inspiración o expiración, sí, si no nos ahogaríamos, y desaparece bajo anestesia, sí. Pregunta número 20. La pregunta de número 20 dice: uno de los principales problemas que puede presentar la alimentación con pellet, entre paréntesis, concentrados en los perros de talla grande. La verdad es que el tamaño del perro da casi lo mismo, pero una consideración anexa, ¿no? Que habitualmente no se logra la saciedad física, eh, siendo más tardía la saciedad metabólica, y por ello se tiende a un mayor consumo y por ello a obesidad. Eso es bastante frecuente y por eso es muy importante que ustedes reconozcan que cuando ustedes señalan a un dueño de animal, una de las primeras preguntas que hace un dueño de animal cuando llega a la clínica es: ¿qué le doy de comer? ¿Cuántas veces al día? ¿En qué forma? Y si bien es cierto, el uso concentrado es muy cómodo, eh, muchas veces la saciedad física no se cumple con los requerimientos metabólicos. Y si el dueño dice quedó con hambre porque todavía no se produce la saciedad metabólica que viene posterior a la física, le doy más y con eso ya tengo asegurado el que estoy duplicando o triplicando o cuadruplicando los requerimientos metabólicos del animal. La pregunta 21 dice: con relación al funcionamiento de los esfínteres del sistema digestivo, otra vez menciona el esfínter de Oddi, un esfínter que, por lo menos en el ser humano, tiene una connotación bien importante, es asiento de muchas patologías. Se abre por acción de colecistoquinina y obviamente por la presión generada al contraerse la vesícula biliar. Aquí hay un sentido también importante. Si ustedes analizan la anatomía de muchas especies animales, incluido el ser humano, se van a dar cuenta que muchas veces en algunos animales, les voy a poner por ejemplo la cabra. En la cabra el conducto colédoco se junta con el conducto pancreático y hay un conducto pancreatobiliar común de salida. No es igual al del ser humano, que hay un conducto colédoco y un conducto pancreático. En el caprino también lo hay, pero se juntan mucho antes de en un conducto común que se llamaba conducto pancreatobiliar común. En el ser humano, un colédoco y un conducto pancreático. Piensen ustedes solamente en un hecho. Si la presión pancreática es inferior a la presión biliar, podrían pasar sales biliares al conducto pancreático. Y cuando eso ocurre, como hay sales biliares en la bilis, se puede activar la lipasa
pancreática al interior del páncreas. Y tenemos asegurada uno de los trastornos más graves que hay, que es una pancreatitis aguda. No es el único factor que gatilla una pancreatitis aguda, para nada. Un golpe puede ser, un montón de situaciones, pero una de las causas es que la presión biliar supere a la presión pancreática y pueda pasar contenido biliar con sales biliares, por supuesto, al conducto pancreático y al páncreas y activar a la lipasa pancreática y ahí se generaría una pancreatitis. Y las pancreatitis siempre son graves. La pregunta número 22 dice, los mecanismos neuroendocrinos que regulan el vaciamiento gástrico integran varios procesos entre los que se pueden mencionar señales de la alternativa falsa en esta pregunta, una regulación duodenal independiente del vaciamiento gástrico. Ello porque el duodeno es un órgano endocrino que no se relaciona con el contenido gástrico. Bueno, no, po. Si sabemos, hemos estado dándole a la materia con Tuti, de que es básicamente el quimo que se vaya hacia el duodeno el que regula la liberación, o sea, estimula el reflejo enterogástrico y la liberación de secretina y colecistoquinina. La 23 dice la siguiente distribución porcentual aproximada, aproximada, ni siquiera aquí dice poner la que sale en la diapositiva, pero que me interesaba mucho saber que tuviesen una aproximación a esta distribución tan importante que es la compartimentalización del sistema digestivo. Estómago 30%, intestino delgado 32%, intestino grueso 38%, corresponde a un omnívoro. Se puede despejar incluso por los porcentajes. Estómago, sí, importante porque digiere proteínas, sí. Intestino delgado largo, sí, porque digiere también dietas muy difíciles de digerir y necesita un trayecto más largo. Y intestino grueso 38%, eso significa que puede haber actividad fermentadora. Claramente no era un caballo, claramente no era un perro y claramente no era una vaca. Por lo tanto, por descarte se podía llegar al tema de que es un ser. Pregunta número 24. Dice, los diferentes modelos digestivos observan diferentes modificaciones anatómicas y funcionales. Por cierto que sí. Hablamos de los peces que tenían ciegos pilóricos, que el intestino no se dividía en delgado, duodeno, yeyuno, ilion. Dijimos que en los rumiantes habían preestómago, bla, bla, bla. Que en las aves había un estómago muscular, que había un buche. Por lo tanto, en los diferentes modelos digestivos se observan diferentes modificaciones anatomofuncionales acorde al tipo de alimento y al principio fundamental de la obtención de nutrientes. Es correcto aseverar que los fermentadores caudales, eso significa inmediatamente los herbívoros que tienen fermentación en el ciego, son más dependientes de la proteína presente en los vegetales, dado que el ecosistema fermentador se encuentra posterior al intestino delgado. Esta pregunta era súper importante, porque a mí lo que quiero que quede absolutamente claro es que una de las ventajas que tienen los rumiantes, tener el compartimento fermentador antes del estómago verdadero, significa que todavía a los microorganismos fermentadores que van a pasar a tránsito en el intestino delgado van a absorberse esos nutrientes, mientras que en el equino el órgano fermentador ya está después del intestino delgado, por lo tanto los microorganismos se pierden. Y en ese sentido, eh, la necesidad de una proteína de buena calidad es mayor en el caballo. La pregunta número 25 dice, con relación a la propiedad del músculo liso digestivo, era todas las anteriores. Cada fibra posee actividad miogena propia, sí. Posee características de un sitio funcional, sí. Y posee una baja resistencia eléctrica en las uniones estrechas, sí. O sea, pregunta votada. La número 26 les dio algún nivel de complicación, porque sí, la mayoría se inclinó por la letra C, pero muchos se inclinaron por la D. Veamos. Decía, la inmunoglobulinas calostrales son las responsables de la inmunidad pasiva en algunas especies animales. Estas proteínas se absorben sin degradar gracias a la presencia de factores inhibidores de pepsina y tripsina en el calostro. ¿Por qué no eran verdaderas las otras? Cuando el lactante ingiere calostro antes de que hayan transcurrido 12 a 24 días,
No, 12 a 24 días es mucho, son 12 a 24 horas. Es muy breve el periodo de tiempo. Ahí se equivocó la mayoría, yo creo. En el intestino delgado, por la arteriola de la vellosidad intestinal, no. Se absorben por el quelífero central igual que las grasas. Por lo tanto, no podía hacer todas las anteriores. Pregunta 27. ¿El ecosistema ruminal es dinámico y simbiótico? ¿Profe? ¿Hay? ¿Me escucha? Sí. ¿Aló? Ah, ya. Disculpe, ¿cuál era la C del anterior? La C era todas las anteriores. Ah, Sí, por lo tanto, no era porque A y B eran falsas. solo eran tres alternativas. Sí, pues. La A, cuando el lactante ingiere calostro antes que hayan transcurrido 12 a 24 días, son 12 a 24 horas. La B, en el intestino delgado y por la arteriola de la vellosidad intestinal. No, es por el quelífero central. C, sin degradar gracias a la presencia de factores inhibidores de pepsina y tripsina en el calostro. Esa era la verdadera. Y la D era todas las alternativas señaladas son correctas. No, pues era solo la C. Ah, ya. Ok, Ya, gracias. listo. La pregunta número 28, perdón, me salté la 27. La 27 dice, el ecosistema ruminal es dinámico y simbiótico. Entre sus características se observa que, pucha, gran importancia de esta pregunta, CO2 y metano en cantidades significativas. ¿Sí? No era la D, que era todas las alternativas señaladas son correctas, porque los lactobacilos son los microorganismos predominantes en el proceso fermentativo normal, no, son patológicos. Y la mayoría de los microorganismos son aerobios, no, la mayoría de los microorganismos son anaerobios. La pregunta número 28 fue eliminada porque era idéntica a la pregunta 10, creo. O sea, yo les dije que las contestaran las dos y se eliminó una de ellas, se eliminó la 28, porque estaba repetida. O sea, la prueba en el fondo tenía 44 preguntas, pero no le resultó ni perjudicial ni beneficioso a nadie. Cambió nomás el concepto porque se borró una pregunta repetida. La 29 dice, con la finalidad de evitar la acidosis ruminal cuando se alimenta el ganado con hidratos de carbono de fácil digestión, yo les dije que era muy típico de las producciones de engorda de ganado y de la alta producción lechera. Es un tema heavy, hay otros síntomas que no tocamos, lo vamos a tocar en el seminario, pero la laminitis por liberación de histamina, o sea, hay una serie de cosas que producen los hidratos de carbono de fácil fermentación, eh, con la finalidad de evitar esa acidosis ruminal. Bueno, suministrar bicarbonato con la dieta, no, por favor, eso es un error fisiológico enorme. Sí proporcionar al menos un 18% de fibra, lo que favorece la masticación y la producción de saliva. La 30 decía, la fisiología digestiva del rumiante adulto se caracteriza por, la alternativa correcta era la D, 1, 2, 3 y 4, es decir, la capacidad de los microorganismos de sintetizar proteína a partir de nitrógeno no proteico, muy importante para enriquecer dietas. No así en el equino, porque la urea es tóxica. La, la urea es tóxica para el rumiante también, pero como se transforma en el retículo rumen, no llega a ser absorbida por el animal. ¿Mm? Pero en un pastoreo complementario donde hayan vacas y caballos, por ejemplo, no se pueden tener los caballos si se agrega urea al alimento. Que estaba yo analizando. La fisiología digestiva del rumiante adulto se caracteriza por la capacidad de los microorganismos de sintetizar proteína a partir de nitrógeno no proteico. 2, la absorción retículo-ruminal de ácidos grasos volátiles en el epitelio escamoso estratificado. Sí. La dependencia del bicarbonato de la saliva como tamponador del ambiente reticulo-ruminal. Sí. Y el ciclo primario de contracciones ruminales que permite el paso de contenido reticular más fluido al omaso y al más fibroso al rumen. Sí, por lo tanto era la D. 1, 2, 3 y 4. La pregunta número 31, que la tuvo casi todo el mundo bien: cuando un rumiante consume alimentos con hidrato de carbono de difícil digestión, celulosa, existe un predominio en la producción de ácido acético y predominio de la flora. Bueno, ácido acético era la respuesta.
No clorhídrico, en ningún caso se produce ácido clorhídrico ahí. Ácido láctico no, eso es fermentación láctica por exceso de hidrato de carbono de fácil fermentación. Y butírico tampoco, porque el butírico es mayoritario cuando se dan dietas equilibradas con una proporción adecuada de fibra y de concentrado. La pregunta número 32. En un rumiante adulto, la alternativa correcta era la D, y que una producción adecuada de ácido propiónico en el rumen es fundamental para la síntesis hepática de glucosa. Esto es súper importante, en nutrición lo vamos a reforzar, pero claramente es súper importante que el rumiante a nivel hepático sea capaz de transformar el ácido propiónico en glucosa. La otra alternativa, no, porque la hidrólisis de los hidratos de carbono estructurales en los vegetales no depende de la secreción de beta-amilasas por el epitelio escamoso estratificado, porque no hay actividad glandular en el epitelio escamoso, pues se llama no glandular. La utilización de urea en la síntesis de proteínas está dada por la capacidad funcional hepática del rumiante para sintetizar aminoácidos. No, pues el rumiante no tiene esa capacidad, los que tienen la capacidad de hacerlo son los microorganismos. Durante el ciclo primario de contracciones reticuloruminal, el contenido reticular más fibroso pasa al omaso y el más fluido al rumen, menos porque el más fibroso va a ser el que va a ser pasado a rumia y después va a ser sometido a fermentación en el reticulorumen. La pregunta número 33 decía: la acidosis láctica aguda puede deberse a, otra vez, un exceso de hidrato de carbono en fácil fermentación y pobre en fibra. La pregunta número 34 dice: el omaso tiene múltiples funciones, entre ellas podemos mencionar la que destacamos, ¿cierto? La absorción de agua. Y ahí se absorbe agua antes que pase el contenido al abomaso, porque si llevara mucha agua, se diluiría toda la secreción ácida del abomaso. Aquí muchos se inclinaron por toda la alternativa. Filtrar la leche en lactancia no tiene ninguna actividad de filtración el omaso. eh, en términos de la leche. Coagular la leche dado que produce renina, no, esa es una función del abomaso, por lo tanto no podían ser todas las alternativas correctas. La pregunta número 35 dice: el almacenamiento gástrico en el equino. Claro, si bien es cierto que no tiene una importancia gravitante para el animal en términos de que pueda sobrevivir con esa fermentación gástrica, sí permite fermentación y absorción de ácido graso en el estómago del equino. Lo que no significa que pueda prescindir del intestino grueso, porque no es así. La mayor parte de los ácidos grasos son producidos en el intestino grueso, en el ciego. 36. La 36 decía: respecto a la inervación vagal del retículo rumen, omaso y abomaso, este es de particular importancia por cuanto se constituye en un mecanismo regulador de los eventos motores de estos compartimentos. Con relación a la inervación vagal, señale la alternativa falsa solo en esta pregunta. B. La actividad parasimpática condiciona un fuerte incremento de las secreciones desde el epitelio ruminal. No, pues si el epitelio ruminal no tiene glándulas, por lo tanto no puede haber secreción. Esa es absolutamente falsa. La pregunta número 37 dice: los cambios de pH a nivel retículo ruminal es una variable determinada por la ingestión de alimento, el tipo de alimento ingerido, la cantidad de saliva producida y el tránsito caudal del contenido. Con relación a la anterior, podemos señalar que la aparición de lactobacilos con producción consecuente de ácido láctico se produce cuando el rumen y retículo disminuyen su pH bajo 5,5 a 5. Sí, esa era la alternativa correcta, la C. Pregunta 38 dice: en los sistemas de producción intensiva de rumiantes es frecuente el uso de dietas altas en concentrado de hidratos de carbono de fácil fermentación. Las consecuencias producidas son rápida engorda, mayor producción de leche, entre otras. Sin embargo, en forma subclínica suele producirse alteraciones de la mucosa del retículo y del rumen con microlesiones que pueden condicionar el cuadro de acidosis latente crónica. Esa es la respuesta correcta. La
pregunta 39 dice, con respecto a la fisiología biliar, señale la alternativa falsa. La falsa era la letra C. Las sales biliares mantienen las micelas formadas en el interior del quelífero central de la vellosidad intestinal. No, pues, nunca las sales biliares pasan al quelífero central. Sueltan a su grasa que estaba emulsionada y la grasa pasa al quelífero central, pero las sales biliares siguen su recorrido intestinal hasta el ilion donde son reabsorbidas. La 40, aquí me puse contento con que hubiese 95 correctas porque estamos hablando ya de un tema que de suyo parece más difícil. El hígado es una glándula endocrina debido a que produce y libera la hormona. La correcta era la somatomédica, la letra B. Esta no me dejó tan contento, pero se entiende la función de macrófago en el hígado. Eh, a pesar de que lo expliqué, dije que era importante porque en el hígado se producen muchas cosas. El hecho de que haya una absorción desde el intestino y la primera parte por donde pasa esa sangre sea el hígado, hace que el hígado sea un órgano bien delicado en términos de la contaminación bacteriana, a la presencia de parásitos. Hay muchos agentes que ahí intervienen. Por lo tanto, la función macrófago va a remover, no los parásitos, eso ya es más complicado, pero sí partículas pequeñas, sí algunos contaminantes. La función macrófago es muy relevante, tan importante como la función macrófago a nivel pulmonar. Cuando uno analiza fisiopatológicamente el pulmón y ve que adentro del alveolo en un fumador se acumula una cantidad de nicotina y de alquitrán importante, bueno, no significa que esos alveolos vayan quedando tapados. Hay un sistema macrófago que remueve parte de esos contaminantes, ¿cierto? Incluso microorganismos que pueden llegar al nivel alveolar. Bueno, en el caso del hígado pasa exactamente lo mismo. Llegan muchos contaminantes y los encargados de cumplir esa función estaban en la letra B, las células de Kupffer. La pregunta número 42 decía respecto de la organización funcional del parénquima hepático que se divide en tres zonas. ¿Cuál de los siguientes procesos no se lleva a cabo en la zona 3? El proceso que no se llevaba a cabo en la zona 3 era la degradación del glucógeno. La letra A, perdón. La pregunta 43 señalaba lo siguiente. Esta fue tal vez la más complicada de la prueba. La pregunta 43 dice, con relación a las estructuras funcionales del hígado, ¿es correcto aseverar que la gluconeogénesis depende exclusivamente de la zona 1? Era la respuesta. O sea, la respuesta estaba en la letra D. La A no, porque las células de Kupffer son células de los conductos biliares que tienen la función de secretar y excretar sodio, bicarbonato y agua. No. En la organización funcional del hígado, la glucólisis depende de la zona 3 cercana a la vena central. Tampoco. La gluconeogénesis depende fundamentalmente de la zona 1. No. La gluconeogénesis depende exclusivamente de la zona 1. Es la correcta. Pregunta 44. De acuerdo con los conocimientos adquiridos, una limitación del vaciamiento de bilis al duodeno, entendiendo que estoy hablando no de la función detoxicante del hígado, sino que de la función digestiva, que es precisamente la emulsión de la grasa y la activación de la lipasa pancreática, produce esteatorrea que implica la eliminación excesiva de grasas por las heces fecales. A lo mejor la palabra esteatorrea no la conocían, pero sí conocen lo que viene a continuación, la eliminación de las grasas por las heces fecales. Acumulación de pigmentos biliares en sangre mostrando el paciente color amarillo en sus mucosas, lo que se llama ictericia, sí. Si hay una limitación del vaciamiento, el individuo se empieza a poner amarillo rapidito. Menor activación de la lipasa pancreática, por supuesto, porque no están llegando sales biliares. Por lo tanto, todas las alternativas señaladas eran correctas. Es clásico ver que las fecas de un perro, estas fecas blancas, ¿cierto? Media harinosa,
están eliminando mucha grasa, precisamente lo que indicaría que podría haber alguna alteración en la eliminación de la bilis. La pregunta 45 decía: las desyodasas transforman la T4 en T3, que es varias veces más activa que su precursora. Importante las hormonas tiroideas y el funcionamiento tiroideo. Este proceso se lleva a cabo o sea, ¿dónde se quita el yodo al T4 para que se transforme en T3? En hígado, riñones y corazón. La alternativa era hígado, la B era riñones, la C era corazón y la D era todas las alternativas anteriores. Por lo tanto, esa era la correcta. Bien, vi que no se fue nadie, qué bueno. Espero que esto haya consolidado más todavía los conocimientos de una excelente prueba. Y bueno, como siempre, vamos a estar presentes en el seminario, que échenle una miradita al programa donde lo colocamos. Va a ser bien preparado, bien estructurado. Le pedí a la profesora de nutrición, a la que les va a coordinar el curso de nutrición el próximo semestre, que fuera a encabezar la importancia que tenía, o les dé una pequeña noción de la importancia que tiene la fisiología digestiva para la nutrición animal, y por lo tanto vamos a generar una buena instancia de conversación. Bueno, como siempre, mi oficina, si tienen duda, está disponible. ¿Alguna pregunta? Bien. Yo tengo una Sí. pregunta, pero no tiene nada que ver. O sea, sí tiene que ver, pero no tanto. ¿Ya? Que es una pregunta que me surge desde que empecé a estudiar esto, que es con ¿Ya? respecto que yo soy muy buena para comer chocolate. Y ¿Ya? me estaba preguntando que quizás tenía malos mis receptores de insulina y quizás podría ser diabetes. No necesariamente el apetito, porque tú puedes definir hambre como el deseo intrínseco de consumir alimentos. ¿Mm? Que si es muy mayor vas a comer cualquier cosa en realidad, porque para saciar el hambre, que es lo que te está determinando esta función tan importante y jerarquizable, puede llegar a matar incluso, o a comer, a ser caníbal en determinado momento, para saciar tu hambre. El apetito es el deseo intrínseco de consumir un alimento en particular. A todos nos gusta algo en particular, y la sociedad lo sabe. No es menor que cuando tú vas al cine te vendan cabritas dulces y saladas. O sea, es porque a la gente le gusta ver la película comiendo algo, y ese algo normalmente está asociado a una cuestión que es bien inerte, porque si comen las cabritas sin azúcar y sin sal son súper insípidas, pero el hecho que haya con azúcar, sí, motiva una satisfacción. Eso significa liberación de dopamina y serotonina. Eres feliz, digamos. Además, si la película es buena, mejor todavía. Eh, ¿No? ¿Que te gusta el chocolate? ¿Es porque te gusta el chocolate? Otra pregunta que también me surgió por lo del saciamiento físico y el saciamiento metabólico es que si yo como pura azúcar, ¿podría no tener hambre? Eh, Teóricamente, desde el punto de vista de la saciedad metabólica, sí. Sí. De hecho, cuando uno come una excesiva cantidad de algo, como podría ser en el caso que me pusiste chocolate, podrías tener la sensación de saciedad aun cuando tu estómago esté vacío. ¿Mm? Pero tiene que ser un hidrato de carbono que pase muy rápido al intestino y que se absorba rápido también. Ya. ¿Sí? Sí, eso. Y al revés, pues, si tú estás permanentemente comiendo una ensalada, tomando agua, o sea, aportando volumen a tu estómago, podrías también mitigar el hambre metabólica. Pero evidentemente esa sensación de saciedad es harto más transitoria, porque no estás cumpliendo con elevar adecuadamente los niveles de glucosa en sangre. Y lo otro que les dije también es importante. Normalmente a uno, después de, cuando ya está acostado, está listo para dormir, es tarde en la noche, son las 11, puede venirte una sensación de hambre. Como no es correcto dormir con el sistema digestivo lleno, porque la posición horizontal no favorece muy bien
el tránsito en términos de que pueda haber reflujo y un montón de cosas. Evidentemente que una de las cosas que hay que hacer es esperar, porque si esperamos 30 minutos, el hígado se va a encargar de sacar glucosa de los, o sea, glucógeno de los sitios de depósito, poner la glucosa en circulación, lo cual va a mitigar esa hambre metabólica que surge tarde en la tarde o en la noche. Ya, profe, Es, gracias. es conductual, ¿eh? Algunas personas lo pueden hacer, otras dicen, no, si tengo hambre, como nomás, me da lo mismo. ¿Alguna otra consulta? Profe, Dígame. le hago una consulta. ¿Su horario de oficina cuál es? Mira, normalmente yo estoy todos los días, a ver, normalmente los días viernes yo voy en las mañanas y me desocupo más o menos tardecito, así que muchas veces paso del terreno a mi casa, voy a terreno, al proyecto que tengo en Yayay, en Quintessence, pero no es todos los viernes tampoco, pero seguro, 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 salvo, no sé, por ejemplo, ahora hay un curso de liderazgo que no voy a estar el miércoles en la mañana, pero normalmente seguro, seguro estoy los lunes en la mañana hasta las 2:30. Yo llego a las 6:30 a la facultad, así que no me voy muy tarde tampoco. Eh, los martes, sí. Los miércoles, pero los miércoles puedo estar en la facultad, pero no en mi oficina porque tengo que hacerle clase al magíster. Pero me atrevería a decir que el lunes y martes en la mañana seguro. Ah, ok. Ya, muchas gracias. Listo. ¿Algo más? Ya, pues que les vaya muy bien. Si no los veo antes del 18, pásenlo bien. Recuerden de no sobrecargar a su pobre sistema digestivo. Dependen del alimento consumido, ya lo saben. Pásenlo súper bien y cuídense mucho porque la gente anda muy re loca. Eso. Nos vemos. Nos vemos, profe. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias. Chao, chao.